Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 22 de Levítico. Y voy a leer solamente el versículo 9, pero mantengan abierta su Biblia porque vamos a ir leyendo el capítulo 22 o citándolo en la medida que vamos avanzando en el tema, ¿ya? Dice así la palabra del Señor: cumplan con mis ordenanzas para que no mueran por profanarlas, ni tengan que cargar con su pecado. Yo soy el Señor que los santifico. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias porque tenemos la convicción de que tú en esta mañana nos hablarás por medio de tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú abras nuestra mente, que tu Espíritu Santo actúe sobre nosotros para poder comprender la palabra, para poder atesorarla en nuestro corazón y también, Señor, para poder practicarla en nuestra vida. Te doy gracias por ello, Señor, porque podemos hoy día escucharla, y te pido que hables a nuestra vida y que tu Espíritu Santo aplique esta palabra en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El texto parte continuando sobre los asuntos tratados, terminando esta sección, los asuntos tratados en el 21, que escuchamos la semana pasada, respecto a los sacerdotes. Va a seguir hablando de los sacerdotes en el capítulo 22, que es el que vamos a ver ahora. Esto tiene un corte. Mala corriente. Para que lo revisen nomás. Y el texto comienza a hablar acerca del santo nombre de Dios. El Señor habló con Moisés y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi nombre. Yo soy el Señor. Esto es muy repetitivo en Levítico. Respecto a no profanen mi santo nombre, respecto del nombre del Señor, se repite muchas veces el nombre del Señor y se repite muchas veces también respecto a lo siguiente, cuando dice yo soy el Señor. O sea, habla de mi nombre y habla de yo soy el Señor. Ya les expliqué que ustedes se están viendo allí, vemos los originales en el hebreo, y las versiones más antiguas deberían decir Yahvé. Y cuando aparece el nombre de Yahvé, no está hablando, cuando dice yo soy el Señor, no está necesariamente hablando solo de autoridad, que es lo que nos transmite el vocablo en español, ¿cierto? Si nosotros decimos Señor, ¿en qué pensamos? En alguien que manda, aquel que se merece o exige llamarle Señor, y por lo tanto a quien tiene autoridad. ¿No es así? Pero el vocablo en el hebreo, pues la mayoría de las veces sucede como Yahvé, o las letras en hebreo son YHWH, traducidos como Yahvé, Jehová, Yahva, Yahweh, etc. Muchas porque no tiene una pronunciación consensuada, ¿ok? Cuando está hablando de su nombre, ellos entienden a lo que se está refiriendo el Señor. Perdón, cuando habla de Señor, porque se está refiriendo a la revelación que tuvo Moisés en el desierto. Le dice, ya lo repitió muchas veces, ¿cierto? Él se presenta como el Señor, yo soy el que soy, en la zarza ardiente. Yo soy el que soy, y se presenta con ese nombre. Dice, ¿y quién les digo que me mandó? Dile que Yahvé, o yo soy el que soy, te ha enviado. Y esa palabra es muy interesante porque es el que tiene existencia en sí mismo.
que no depende de nadie para existir, que es un Dios independiente en el nombre de Dios, revelado en el Antiguo Testamento como Yahvé, vemos un montón de implicancias respecto a su pueblo, sobre todo respecto del pacto. Siempre el Señor habla con Moisés desde allí. El pacto es tremendamente importante para la iglesia de Cristo. Y no solo para la iglesia de Cristo, es importante también porque nosotros en nuestra identidad presbiteriana creemos en este pacto. Y creer en el pacto no significa exclusivamente que el Señor nos incorpora a un pacto de manera personal. Nosotros creemos que somos incorporados al pacto como individuos, ¿cierto? Porque Dios nos llama individualmente. Pero ¿cuál es el propósito de Dios cuando nos llama? ¿Llamar a quiénes? Llamar a familias. Muchos ya he preguntado esto. ¿Quiénes fueron punta de lanza en su familia para conocer el Evangelio? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Me dio de nuevo. A ver. Es que es lo mismo que yo. Cuando estaba en Kinder, yo probé. Lo mismo, no importa, pero ya me dio de nuevo. Yo probé una batería y me dio la corriente. Y después a mis compañeros yo los invité a probarla en una fila, en Kinder, y todos terminaron llorando y me querían echar. Mi mamá no lo permitió. Es la misma sensación, tantos años que han pasado y no se olvida. ¿Dónde quedé? ¿Quién fue punta de lanza para llevar el Evangelio a su familia? No es retórica, levanta su mano. La reina, la Lilo. ¿Quién más? ¿Fueron los primeros cristianos creyentes en su familia? Yo. Fui el primero de mi familia nuclear, digamos. Mis primos me llevaron a la iglesia. Y fue al revés, porque llegaron los papás y después los abuelos. Entonces, pero algunos han llegado los padres. Y cuando han tenido hijos, sus hijos, ¿qué son? Son creyentes. Lo que pasa es que esto no es una fe individual. Es una fe familiar, un pacto familiar. Le dice a Abraham, yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Por lo tanto, y esto quiero dejarlo súper claro, por si escuchan algo por ahí, nosotros estamos mandados a procrear. Y el pueblo funcionaba de esta manera. ¿Por qué hablo del pacto? Porque ese es el trasfondo de Levítico. Cuando dice, yo soy el Dios que los santifico, sean santos porque yo soy santo, no como yo soy santo. Ojo, es un error. Sean santos como yo soy santo. Eso es moralismo. Porque no podemos ser santos como Dios. Él es total y absolutamente santo. No podemos. Sean santos porque yo soy santo. O sea, usted se va a parecer a aquello que adora. Usted se va a parecer a aquello que ama. Así funciona la adoración. Entonces, somos santos porque Dios es santo, es porque Él en su santidad nos ha tomado y nos ha reservado para Él. Eso quiere decir que nuestros hijos han sido santificados por Dios y cada uno santificados por Dios y apartados por Dios en algo que nosotros llamamos el bautismo. Sea pequeños o sean adultos, nos ha apartado para Él y nos ha hecho santos para Él. El resto es la santificación progresiva que dura toda la vida y que no va a ser completa hasta cuando muramos o hasta cuando el Señor venga. Cuando muramos vamos a descansar de los quehaceres, pero no vamos a tener una redención completa porque no tenemos el cuerpo. Y eso pues lo pueden aprender en el curso que voy a dar desde el sábado. Entonces, ¿qué está diciendo acá? La base, como dije, del libro es la santidad de Dios. Y esta es como base de su pacto.
Es decir, el nombre de Dios revelado es el gran tema aquí en Levítico, porque ahí encontramos la santidad de Dios. ¿Ok? Y somos su pueblo. Y todo lo que dice Levítico es para que su pueblo diferencie en que hay cosas santas y cosas profanas. Cosas que se pueden comer y cosas que no se pueden comer. Estoy hablando del pueblo de Israel. Nosotros podemos comer de todo, a menos que esté en keto. ¿Ya? Comemos de todo. Los que se descarrían del keto también comen de todo, a veces. Entonces, cuando hablamos de animales, hablamos de semillas mezcladas, hablamos de telas mezcladas, todo aquello es para significar ¿qué cosa? Que hay cosas sagradas y que hay cosas profanas. Y el principio es el mismo. Somos distintos a los paganos. Somos distintos. Estuvimos viendo una serie con mi esposa durante estos días que se llama, no me acuerdo, pero veanla, es sobre un rabino. Les voy a contar la historia. Es un rabino, tampoco se acuerda, es un rabino que se enamora de una gentil. Y ahí pueden ver ustedes lo absurdo que es el judaísmo actual, de cómo cuidan, que nunca entendieron que comer cerdo se refería a que eran distintos a los gentiles. Deberían seguir creyendo lo mismo, pero ellos se fijan en qué, en el rito, en no comer cerdo, cuando es tan rico todo lo del cerdo, ¿cierto? Ya, alguien va a buscar eso, yo creo, no va a aguantar la curiosidad y va a decir el nombre de la serie. Pero ellos no lo han entendido, ellos no entendieron. Pero parece que nosotros tampoco hemos entendido mucho respecto a la santidad. Entonces, lo primero que dice, como ya decía, no profanen mi nombre tomando con ligereza las cosas santas. Del 1 al 16, estamos hablando aquí del 1 al 16. ¿Qué significa esto? Él les dice que los sacerdotes, cuando estén contaminados por alguna razón, no pueden comer de las cosas santas. ¿Ok? Eso significa que en ocasiones los sacerdotes, por 7 razones aquí descritas en el texto, pueden estar impuros, y la impureza siempre era temporal. ¿Ok? Cuando no podían comer de lo que había sido sacrificado y una parte tomada para los sacerdotes. ¿Se acuerdan de las ofrendas de paz? Que eran unas ofrendas que daban, una parte se la daban a Dios, ¿cierto? La grasa y algunas entrañas, otras cosas las quemaban fuera del campamento, etc. Pero había una parte que se quedaba con el sacerdote, con la familia que daba la ofrenda y con los demás que estaban alrededor. Era algo así como un almuerzo comunitario. ¿Ya? Pero dadivosos. Todos alcanzaban a comer. El que tenga oídos, que oiga. Entonces, estando impuro, ¿de qué manera? No se puede acercar a las cosas, a la comida que debían comer, ¿cierto? Que podían comer. Porque dice que será eliminado de mi presencia. Más adelante vamos a ver que es pena de muerte eso, de parte de Dios. Todo varón descendiente de Aarón que tenga lepra, derrame seminal, no podrá comer. El derrame seminal probablemente era una ETF, ¿se llama? ETF. Sí, es que para los niños presentes no quería que entendieran. Todos entendieron. Ya, no, ETS. Ya, enfermedad de transmisión sexual. Algunos dicen que podría ser incluso sífilis.
el que esté impuro por algún hombre o reptil impuro, o sea, tocaron a alguien, les pasó a llevar un reptil, etcétera, o impureza en sí mismo, o luego que hayan comido o haya comido de un animal que fue desgarrado por una fiera en el campo, lo agarró y se lo comió, porque ese animal no había sido correctamente desangrado. Entonces, en estas cosas que hacían temporalmente impuro a cualquier sacerdote, no podían comer de la comida sacerdotal, que era provista por las ofrendas que llevaban al templo. Entonces, eso era heavy, porque algunos tenían que esperar que se sanaran de algo, hacer un rito de lavamiento, o algunos decían que tenían que esperar hasta el anochecer y ahí quedaban puros. Entonces, imagínense, un día sin comer, no hablo a la gente que ayuna, obvio, le hablo a todos ustedes, que no podían comer de las ofrendas. Pero ¿saben lo que pasaba? Si comían, el Señor los podía matar. Esa era la condena. O sea, las cosas eran tremendamente sagradas. ¿Qué significa esto? Que ellos no podían tomar con ligereza las cosas de Dios. O tomar con ligereza a Dios mismo. ¿Se han fijado que nosotros tenemos una impresión de que cuando, ya que Jesús se hizo hombre y igual a nosotros, como que somos como amigos, ¿cierto? Sí, somos amigos de Jesús. Él dice que somos sus amigos, pero debemos nosotros mantener la amistad respetuosamente, ¿cierto? Tomar o no tomar en serio a Dios es también, en estos términos aplicados aquí, es no tomar en serio las cosas que Dios dijo que hiciéramos para adorarle. Por eso que la iglesia presbiteriana y en general las iglesias reformadas no luteranas, tenemos un principio regulador del culto que es: hacemos todo lo que está ordenado. Otros principios reguladores del culto, como el luterano, dice: hacemos todo aquello que no está prohibido expresamente. ¿Me entienden? Por ejemplo, que le suene el teléfono en el culto. Por ejemplo, que hacemos cosas que son básicamente simbólicas, la cruz, pero los luteranos ponen al Cristo crucificado. ¿Ya? Y los reformados en general decimos: no, pero es que Jesús ya resucitó. Sí, está bien, pero Pablo habla más del Cristo crucificado muchas más veces. Pero, por ejemplo, ellos incorporan cosas en el culto, tales como, por ejemplo, velas. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que debemos ser estrictos en qué hacemos en el culto. A ver, ¿por qué no cantamos cumpleaños en el culto? O nunca. Aquí nunca. Pero, ¿por qué no lo cantamos en el culto? Hay iglesias que llaman a sus cumpleañeros, pasan adelante, oran por ellos y todo. ¿Pero por qué no lo hacemos? Aquí nosotros, no juzgo, pero aquí nosotros. Porque no podemos distraer, ¿qué cosa? La atención y el culto a Dios. Me cuesta mucho aplaudir a las personas. Ayer hubo aplausos y todo en la asamblea y yo me abstengo y después digo: pero si estamos en el culto. Y ahí aplaudí. Porque cuando aplaudimos en el culto, sí, la gente aplaude, ya si no es un pecado terrible. Pero cuando es una costumbre incorporar cosas y otras adoraciones en el culto al Señor, eso es no tomar en serio a Dios. No hacemos reconocimientos en el culto, no cantamos cumpleaños en el culto, no hacemos nada de eso. Ellos debían ser pulcros en cuanto a la adoración al Señor. Entonces, como les dije, era posible hacer una ceremonia de purificación y esperar el tiempo determinado por la ley. ¿Ok? Eso era básicamente lo que tenían que hacer para purificarse.
Pero ojo, era muy simple la purificación, pero era gravísimo el pecado y la condena, que podía ser una condena de muerte. Aquí le llaman los quitaré de mi pueblo, eliminado de mi presencia, y más adelante vamos a ver que habla también de la pena, de una pena de muerte, pero no una pena de muerte efectuada por el pueblo, como decían, será apedreado, será quemada, será no sé qué, no, habla específicamente como si Dios se fuese a encargar de esas personas. Y vemos que en el Nuevo Testamento eso pasó, ¿o no? ¿El Señor mató personas en el Nuevo Testamento, sí o no? Así directamente, sin medios. ¿Quién? Ananías y Zafira, muertos. ¿A quién más? A todos los que hace referencia Pablo en Corinto. Por eso muchos de ustedes están enfermos y otros han muerto. Ok. Ahora, la segunda profanación, que por tomar las cosas ligeras, la primera era comiendo su porción que les correspondía, pero estando impuros. La otra era debían dejar comer a los de su propia familia y a nadie más. En el versículo 10 comienza esta sección que dice: nadie ajeno al sacerdocio comerá de las ofrendas sagradas, ni siquiera los huéspedes de los sacerdotes ni sus jornaleros. O sea, de esas porciones que eran retiradas para la familia sacerdotal, nadie más podía comer. ¿Quiénes podían comer? Podían comer el sacerdote, su esposa y sus hijos solteros, sus criados o esclavos, o sea, los que pertenecían a la familia. Una hija, y lo dice el texto, podía comer de esa ofrenda única y exclusivamente si había sido repudiada por su esposo, era viuda y había sido devuelta a la casa de su padre. En ese minuto también podía comer de la mesa, de las porciones entregadas en el contexto de estas ofrendas del pueblo que traían, que eran ofrendas voluntarias básicamente, ofrendas de paz que llegaban delante del sacerdote. El sacerdote hacía el rito que tenía que hacer y separaban esta parte para la familia sacerdotal. ¿Ya? Recuerden que, ojo, nunca, cuando hablamos de sacerdocio en el Levítico, nunca usted tiene que hacer la falsa aplicación del pastorado. ¿Ok? No puede, o sea, si la está haciendo, está equivocando la interpretación. Estamos hablando de sacerdotes judíos. Hay principios familiares y principios de liderazgo, eso sí. Pero no es equivalente las cuestiones sacerdotales evidente al pastor única y exclusivamente si el Nuevo Testamento indicara que sí. ¿Y cuáles son estas? ¿Saben algunas? La obediencia que se merecen los pastores, hebreos, ¿o no? Obedezcan a sus pastores o a sus dirigentes. El obrero es digno de su salario, ¿cierto? Pero no hay cuestiones acerca de primicias, no hay cuestiones acerca de que el pastor es un intercesor, no es mediador, nada. En términos, el sacerdocio estaba, en términos generales, el sacerdocio estaba dado a una familia, a la familia de Aarón. Ahora, ¿a quién fue dado todo el sacerdocio? Cristo es el gran sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Y el resto? ¿Cuáles son los otros sacerdotes? Todos nosotros. Todos somos real sacerdocio y nación santa. ¿Pero qué vemos aquí? Vemos principios fundamentales. Se reconocía que la provisión de Dios era santa, era apartada para el sacerdote y su familia. Eso quiere decir que toda provisión de Dios
si es dada por Dios, es santa o no. Y tenía que compartirse con la familia. Aquí en la preferencia familiar. Hay principios en el Nuevo Testamento que nos dicen qué cosa. ¿A quién debemos preferir siempre? A los de la familia de la fe. Esto no significa no hacer la misión, sino que significa tener una correcta visión de quiénes son preferentes en nuestra vida. La familia de la fe. Por eso no digo que la iglesia deja de hacer la misión, sino que ¿qué hacemos con la misión? Vamos y buscamos ¿a quiénes? A los que el Señor ha elegido para ser miembros de ¿qué? De esta familia de la fe. Pero una iglesia que solo está buscando y trayendo, se transforma en ¿qué? En una iglesia que es espumosa, porque no hay vida intraeclesial. La iglesia que tiene solo vida intraeclesial, ¿qué pasa? Decrece, porque no hay ningún tipo de dinamismo en la iglesia. Pero la iglesia que obedece en términos de ser distintos del mundo, cumplir el pacto de Dios y la misión de Dios, que no ha sido anulada. La misión de Dios es hacer discípulos. ¿Cómo? Pariéndolos y enseñándolos, yéndolos a buscar a los que han sido paridos espiritualmente, traerlos, educarlos, bautizarlos. ¿Se fija que es exactamente lo mismo? Y solo eso se puede hacer en el contexto de una iglesia local. Por eso es tan importante esta comunidad. Esta comunidad que no se puede quedar así y solamente para los de adentro. Entonces, estamos hablando aquí de la preferencia y la santidad que tiene la bendición y la provisión de Dios. No se puede desaprovechar. Y de hecho está para ser compartida con la familia. Entre nosotros no deberían haber necesidades. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado en alguna ocasión que tiene un fuerte impulso de llamar a alguien para preguntar cómo está? De que esa persona a lo mejor no vino porque no tenía plata para la benzina. ¿No tenía un fuerte impulso en su corazón de llamarle y llamar a esa persona y decir, oye, ¿qué les pasó? Tengan confianza con nosotros, podemos ayudarle, no sé qué? Yo creo que muchos tenemos esos pensamientos, pero para nosotros son pensamientos locos. ¿Cómo el Señor me va a estar diciendo eso? ¿Y los dejamos pasar o no? Hágale caso a esos pensamientos locos y dadivosos que tiene. No los resista. O sea, esto creo que lo dije, no sé si aquí o en otra parte. Nosotros somos buenos para seleccionar los pensamientos. Los pensamientos que son malos, ¿qué le damos? Le damos rienda suelta. Y a los pensamientos buenos, ¿qué hacemos? Los evitamos porque van a demandar demasiado compromiso. Hagamos la prueba de hacerlo al revés. Esto tiene todo que ver con el sustento y las necesidades que el Señor busca que sean suplidas dentro del pueblo. Y si alguien comía por accidente la comida de la familia pastoral, debía pagarla y dar un equivalente de la quinta parte más. O sea, no era cualquier cosa comerse la comida del pastor. ¿Están los jóvenes aquí? Si aplicáramos esto, tendrían que llevar un paquete de mercadería todas las semanas a mi casa. No voy a decir qué más deberían llevar. Reponer las cosas. Repongan las cosas. Pero estamos hablando de que no es equivalente el pastorado al sacerdocio, ¿cierto? Pero igual. ¿Saben qué? Y ahora no es muy distinto porque las cosas de Dios siguen siendo sagradas. Tenemos distintas situaciones porque uno dice, nosotros no creemos, a ver, aquí estoy en la casa de Dios y aquí no. ¿Es así?
este tabernáculo, que es una forma antigua de llamarle una carpa, la hemos consagrado, santificado o apartado. ¿Para qué? Para adorar al Señor en día domingo, ¿cierto? Y para servir a esta iglesia. Y si queremos hacer aquí una comida, ¿es distinto? Es distinto, ¿cierto? Porque no estamos dando culto a Dios. Pero ojo, el culto a Dios no se limita al domingo. La adoración a Dios no se limita al domingo y a este lugar. La verdadera adoración es cómo vivimos el resto de la semana. Es como lo que declaramos hoy día en el Padre Nuestro, en los 10 mandamientos, en nuestras oraciones, en nuestros cantos, en el credo, en la escritura que recitamos, en todo es cómo vivimos eso el resto de la semana. La comida del nuevo sacerdocio ya no es comida exclusiva, pero sí es abundante. ¿Saben por qué? Porque la comida del nuevo sacerdocio de todos nosotros ya no es una comida material, y es una comida para ser compartido con todos aquellos que son parte del sacerdocio. O sea, Cristo es el alimento para toda su iglesia. Y el Señor cuida de nosotros y nos alimenta. Y cuando el Señor salva a las personas, ¿quién los alimenta? Jesucristo los alimenta. Siguen siendo sagradas las cosas de Dios. Y cuando estamos en culto, ¿qué hacemos? Estamos respetuosamente en el culto. Le enseñamos a nuestros hijos, les decimos y les explicamos qué estamos haciendo en el momento del culto, en el momento de la Santa Cena. No subestime a los niños, por favor. Los niños aprenden, saben. Y saben que le vamos a enseñar que ponerse de pie es respeto. En otras culturas, incluso en otras culturas evangélicas, arrodillarse es humillación. ¿Cierto? Aquí no hay ningún impedimento para arrodillarse excepto las piedras. Pero mejor, la verdad es que sí. En el momento de los pecados nos vamos a arrodillar todos. Como cuando en el colegio les ponían poroto a los niños. ¡Ay, qué crueles los profesores! Yo sé que algunos se lo merecían, pero... Mi papá dice que lo hicieron hartas veces arrodillarse en poroto. Imagínense. No sé si culpar a esa profe. Entonces, cuando vemos la profanación tratando las cosas con ligereza, el Señor toma cartas en el asunto. También habla de no profanar el nombre, tratando con ligereza aquello que ofrecemos. Del 25 en adelante va a hablar acerca de un momento, sí. Del 25, perdón, déjenme mirar bien. Del 17. En el 17 va a hablar acerca de cuáles son las ofrendas que se van a dar. Fíjense que esto ya lo hemos leído varias veces, que tienen que ser machos, sin defecto, etcétera. ¿Cierto? No podía tener algún defecto, excepto en el versículo 23, nos dice que algunos podían tener un defecto pequeño, más bien un exceso o que le sobrara algo del cuerpo o le faltara, como una deformación pequeña, como si tenía una oreja más grande que la otra, evidente, pero no los defectos de que sea sarnoso, que sea tiñoso, que esté mutilado, o también recuérdense que habló de los testículos de los sacerdotes la semana pasada, Cristian habló acerca de esto, no ofrezcan ningún animal con testículos heridos o magullados, rasgados o extirpados. O sea, fíjense que no les permitían presentar nada de aquello. La ofrenda voluntaria no era obligatoria, por eso el Señor la flexibilizaba y podía tener, no sé, una orejita más grande, un cachetito más caído, no lo sé. Pero no podía ser un burdo defecto como si al Señor no le importara. Pero si era para un voto hecho con Dios, no debía tener ningún defecto. Absolutamente ninguno. Los animales que debían ofrecer debían ser
exclusivamente del pueblo de Dios, como los animales del pueblo de Dios. No podían recibir un animal pagano, venido de los paganos, alimentado de la comida de los paganos, y presentárselo al Señor. Fíjense lo estricto que era el Señor con esto. No, el Señor no estaba pidiendo algo que ellos no podían dar. Ellos sí podían ser estrictos. Lo que pasa es que el Señor quería enseñarles profundamente que su nombre es santo y que su pueblo es santo, que está apartado del mundo. Apartado del mundo significa, o amistad con el mundo, es no pensar con el mundo. ¿Recuerdan eso que cuando el anticristo dice que pondrá una marca en el... Esto parece, ¿cómo se llama? Propaganda, pero no es propaganda. En el Apocalipsis, el anticristo dice que pone una marca en la frente o en la mano, ¿cierto? Esto ha pasado toda la historia, ¿ya? No es un chip, no es un código de barras, no. Es que nosotros aceptamos la marca de la bestia pensando como ella y obrando como ella. ¿Cómo obramos? Más adelante va a hablar de que tenemos un nuevo nombre. Nosotros. ¿Por qué nos dejamos marcar? ¿Por qué estamos sellados? Estamos sellados con el Espíritu Santo. O sea, deberíamos actuar en virtud de quien es nuestro dueño. Pero a veces actuamos como si fuéramos dueños de otro señor. Los animales, acuérdense, son como las personas. Para distinguir entre animales, el mensaje era, distingan que hay personas también, distintas entre sí. No tenían nada en particular los animales, tal vez algunas cuestiones sanitarias, pero no era el objetivo principal. Y luego dice que no profanen el nombre del Señor tratando con ligereza la vida. Fíjense que era muy importante, no le podían presentar, no podían haber ni sacerdotes con estos problemas de los testículos magullados, y tampoco podían haber animales capados, ni magullados, ni nada, porque no representaban vida. ¿Ok? Ahora, recuerden que el sacerdote era sacerdote por derecho propio de ser de la familia de Aarón, pero no podía oficiar en el templo en esas condiciones, si recibía todos los otros beneficios. ¿Ok? Pero luego dice en el 25, 23, no, 24, no ofrezcan ningún animal con testículos, no ofrezcan en su tierra esta clase de animales, con testículos como las características que di, tampoco reciban de manos de los de afuera. Y luego, en el 27 dice que el Señor dijo a Moisés, cuando nazca un becerro, un cordero o una cabra, podrá quedarse con su madre 7 días, pero al día octavo lo aceptaré como ofrenda de sacrificio encendido. O sea, uno dirá, ¿cómo la vida va a ser sagrada si mataban más animales que en un matadero? Sí, mataban muchos animales, pero fíjense, aquí no tiene nada de sentimental. Uno dice, uy, qué pena que maten a la mamá y al hijo juntos. No, no tiene una cuestión de sentimentalismo. Tiene una relación con el respeto por la vida. O sea, podían comer animales, presentar animales, pero no de cualquier manera. Porque el animal debía valerse por sí mismo para estar completo y ser presentado delante de Dios. ¿Cuándo lograban esa madurez esos animales que eran aptos para el sacrificio? Según la ley, el octavo día. Estaban listos para ser sacrificados delante del Señor, porque eran ya autónomos y tenían una madurez animal, claramente, y podían ser sacrificados delante del Señor. Y la comida no debía ser dejada para el otro día en esos sacrificios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice siempre cuando no se puede guardar para el otro día? Cuando no pienses en el día de mañana. ¿Qué le pasaba al maná? Que se acumulaba. Se echaba a perder.
el Señor mandaba que toda esa comida se iba a comer en un solo día. Porque había que confiar en ¿qué? En que Dios sustenta. Y Jesús, ¿qué dice en el Nuevo Testamento? No se afanen, ¿por qué? Por lo que han de comer, lo que han de beber y lo que han de vestir. Todo eso, no que algunos se afanan más por comer, otros por beber y otros por vestir, sino está hablando de las necesidades básicas. No se afanen, porque el Señor tiene cuidado de ustedes. Entonces, la comida no se deja para otro día. ¿Por qué razón? Porque el Señor es el que sustenta a su iglesia. Fíjense en una cosa. Hebreos dice que el Señor podemos acercar al trono de la gracia para recibir misericordia cuando fuese necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no nos dice, a ver, vamos a repartir la misericordia. Ya, 20 paquetes de misericordia que le dure toda su vida. Usted necesita más, así que 30 paquetes de misericordia le tienen que durar toda su vida. No, no acumulamos misericordia. De hecho, Jeremías dice que es renovada todos los días la fidelidad del Señor, su misericordia. En Lamentaciones. Cuando he repetido muchas veces esto, pero me parece demasiado importante para entenderlo muy bien. Cuando el pastor lo llevaba al ganado a delicados pastos, no era ni siquiera esto. Esto es un lujo para las ovejas palestinas. Lo que hacían, ¿saben lo que era? Llevarlo a lugares donde habían roqueríos, y en esos roqueríos, al lado de la piedra, habían pequeños brotes frescos. ¿Por qué razón? Porque en la noche el agua se condensaba en la piedra, la gotita caía alrededor de la piedra, llegaba al suelo y germinaban pequeños brotes. O sea, tenía que ser experto el pastor para llevarlo a esos delicados pastos. Pero no se llenaban las ovejas hasta el día siguiente. ¿Qué había que hacer? El pastor tenía que seguir caminando y llevarlo ¿dónde? A otro lugar de delicados pastos. Porque el Señor nos da lo necesario en todos los sentidos cada día. Por eso en nada deberíamos estar afanosos. Israel fracasa al creer en Dios en este sentido, porque en Ezequiel 36 dice lo siguiente: pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaban mi santo nombre, pues se decía de ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Lo que está diciendo acá es que el pueblo de Israel, en su dispersión entre las naciones, desacreditó el nombre de Dios ante los gentiles. No haciendo algo en específico, sino que el hecho de haber sido llevados afuera y que Dios les hubiese quitado lo que había prometido en su pacto, ¿a quién dejaba mal en definitiva? Según lo que está diciendo Ezequiel, al propio Señor. Entonces, por amor de su nombre, Él hace regresar a su pueblo. ¿Y ellos qué hacen? Nunca tuvieron en consideración, o muy pocas veces, el nombre de Dios. Y sigue Ezequiel: por eso advertiré al pueblo de Israel que así dice el Señor y Dios: voy a actuar no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer mi grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, afirma el Señor. ¿Y Dios? ¿No les parece demasiada coincidencia que siga hablando en Ezequiel sobre el nombre de Dios y su santidad? Lo que hacen los profetas básicamente es dar interpretación y aplicaciones a la Torá, al Pentateuco, a la ley, a los 5 primeros libros de la Biblia. Y es lo que hace Jesús en el Evangelio, y es lo que hace Pablo para adelante, es una interpretación correcta de la ley, de sus propósitos, de su tiempo, etc. ¿Y a quién apuntaba? Entonces, ellos traían vergüenza
por haber sido desobedientes y haber sido expulsados de su tierra. Pero el Señor, por amor a su nombre y su fidelidad a su propio pacto, los haría volver. Amós lo vemos acusando a los israelitas, profanar el nombre del Señor, haciendo injusticias con su pueblo, como oprimir a los pobres y explotarles. Dice, pisan la cabeza de los desvalidos, como si fuera el polvo de la tierra, y niegan la justicia al oprimido. Padre e hijo se acuestan con la misma joven, profanando así mi santo nombre. ¿Se acuerdan de las relaciones ilícitas que vimos hace poco? Ellos lo hacían sin ningún reparo, cuando decía que debían no tener una opción por el pobre, sino más bien aplicar ley justa tanto para ricos como para pobres. No prefieran al rico por ser rico, al pobre por ser pobre, sino que hagan justicia. Lo leímos hace unos pocos domingos. Lo que está diciendo acá es que el Señor, su nombre es desacreditado cuando su pueblo abusa de otras personas. No podemos hacer eso nosotros. Ni tampoco profanarlo en relaciones sexuales ilícitas. Habían pecados sociales, legales y sexuales. Todos los anteriores ya habían sido condenados por Levítico. Y Jeremías denuncia cómo, tras liberar a los esclavos, el pueblo volvió a someterlos, violando la voluntad de Dios y menospreciando su nombre. Pero al cambiar de aparecer, han profanado mi nombre. Cada uno de ustedes han vuelto a tomar sus siervos y siervas, que han dejado en libertad, y una vez más los han hecho sus esclavos. No se podía, una vez que lograban la libertad, no podían ser vueltos a tomar como esclavos. Pero a su propio pueblo tenían engañado y oprimido. A nosotros nos parece probablemente un problema de otras personas lo que está pasando hoy día en Chile, ¿o no? Como de los políticos, como de otra gente. Pero ¿saben qué? Lo que está pasando nos afecta directamente a todos nosotros. A todos. Y vemos que la basura que se había guardado en Chile bajo la alfombra está saliendo por lugares que ni siquiera nos imaginábamos. Lo que hace esto es que nosotros debemos orar para que el Señor traiga justicia en todo. ¿Ya? En segundo lugar, cuando vemos estos pecados, tenemos que tener la certeza de que el Señor no pasa por alto. Porque a las autoridades y a quien le ha dado más poder, dinero, influencia, lo que sea, el Señor le va a exigir mucho más. Porque los trabajadores tienen la responsabilidad de hacer un buen trabajo. Y los amos o los empleadores tienen que tener la conciencia de que ellos tienen que rendir ante un amo, ante un jefe mayor. Debemos orar por nuestro país. Estamos en momentos tremendamente críticos. Nosotros debemos tener tiempo de oración. ¿Saben por qué? Por las injusticias que se cometen. Han aparecido hasta alcaldes evangélicos haciendo cosas que no corresponden. Bueno, es que todos las hacen. No, no puede ser. Eduquemos hijos para que lleguen a estos cargos. Incursionemos nosotros en cargos públicos. Yo no, ustedes sí. El Señor va a traer justicia definitivamente. Y no va a dar por inocente al culpable y a aquel que le hace daño a tanta gente. Así que aunque no veamos justicia humana, ciertamente vamos a ver justicia divina. Y como final, el cumplimiento en Jesús. Jesús, como pasaba con los otros sacerdotes, nunca humilló, nunca ofendió al Padre, porque Él no tenía contaminación de nada. Porque nos convenía tener un sacerdote así, dice Hebreos, santo,
intachable, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. No era un sacerdote que podía estar eventualmente con un defecto, con una enfermedad, con algo que le impidiera temporal o permanentemente entrar al santuario. El sacerdote que tenemos no tiene ninguna sola falla. Es ese mismo Señor que alimentaba a esa familia sacerdotal, el que alimenta a todo su pueblo. ¿Saben por qué? Efesios dice, porque nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como también Cristo hace con la iglesia. El alimento que recibía la familia sacerdotal lo recibe sin ninguna distinción hoy día toda la familia de Dios. Yo soy el buen pastor, dice Jesús en Juan 10:11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hasta ese extremo llegó el cuidado del Señor por nosotros. Él mismo no solo fue oferente, sino que también fue ofrenda. En Efesios 5 dice, y vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Ya no hay ninguna posibilidad de que una ofrenda esté mal presentada, porque Jesús no tenía ninguna tacha, ninguna tacha ni como sacerdote, ni como el Cordero de Dios que se había presentado para sacrificarse por nosotros. Hebreos 9 dice, cuanto más la sangre de Cristo, hablando de muchos becerros y de machos, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios vivo. Hebreos nos está diciendo claramente cómo toda esta ley ceremonial se cumple única, exclusiva y totalmente en Cristo Jesús. Ahora vemos cómo Jesús no solo cuida a su iglesia y no tiene el propósito de salvar solo almas, sino que Jesús nos dice que en ese cuidado de su iglesia va a restaurar toda la creación. Apocalipsis 21:5, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y el Señor ya ha empezado a hacer nuevas todas las cosas. Desde cuando vino Jesús, inició esta nueva era, esta nueva creación que está escondida, pero que se está desarrollando y se revelará cuando Jesucristo venga. Pablo en Colosenses dice, porque a Dios le agradó habitar en él, en Jesús, con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. El sacerdocio no podía cumplir la ley de manera perfecta. Este sacerdocio tampoco puede cumplir toda la ley moral. Pero Jesucristo ya vino, cumpliendo toda la ley ceremonial, cumpliéndola en su propia vida, encarnándola él mismo, siendo nuestro Cordero, siendo nuestro alimento, siendo nuestro sacerdote. Por lo tanto, queridos, es Jesucristo quien de manera perfecta nunca ha ofendido el santo nombre de Dios. Y nosotros caminamos con él. O sea, por medio de Cristo podemos glorificar el santo nombre de Dios. Por medio de Cristo podemos no tener la condenación por cómo somos de ofensivos con el Señor. Así que nuestra esperanza está en el santo nombre de Dios, en Yahvé, que hizo todas las cosas y que en Jesucristo se ha cumplido todo. Y veremos ese cumplimiento cuando el Señor vuelva por nosotros y podamos conocerle tal cual como Él es. Que Dios nos bendiga y oremos para que el Señor nos cuide, nos alimente y podamos vivir también vidas santas.